Isaías 51, versículos 1 y 2. Dice: oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Voy a leer también el versículo 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de cántico. Este versículo comienza con un llamado de Dios a que su pueblo le escuche con atención. Si puede ver, de ahí dice: oídme. ¿Cuántas veces Dios pide tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que se le oiga, que se le ponga atención? Y fíjese que cómo llama la atención que en 1 Samuel 15 dice Dios mismo que prestar atención a su palabra es más valioso que la grosura de los carneros, que era la parte de los sacrificios que tenía olor fragante y que era muy importante. Pero más que todos esos sacrificios, más que todo eso que era de olor fragante, dice que ponerle atención, oírle con atención, es mejor que los sacrificios. Y en el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces se nos habla y se nos dice: el que tiene oído para oír, oiga? Y qué bendición, porque hoy estamos aquí en la casa de Dios, hoy estamos oyendo su palabra, y que Dios nos conceda hacerlo con atención, hacerlo con humildad y hacerlo con reverencia, prestar atención a su palabra. Oídme. Luego la parte número 2 dice: oídme los que seguís la justicia. Nos llama a aquellos que hemos sido justificados por la fe en Jesucristo y que vamos caminando por este camino angosto de justicia. Los fieles, los que viven practicando la justicia, los que seguís la justicia. Este sería otro tema más amplio, pero en la palabra de Dios se nos enseña que hacer justicia también es mejor que los sacrificios. Vivir vidas justas ante Dios y ante los hombres es de gran importancia. Pero hermanos, si yo vivo predicando, si vivo cantando, si vivo levantando manos aquí adentro, pero soy injusto en mi vida diaria, pero soy injusto practicando la injusticia, injusto con Dios, con dureza, con ingratitud, con pecado, o injusto con las personas que me rodean, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres, con la familia, con los vecinos, con los abuelos, con los nietos, con la gente afuera. Si yo soy injusto, eso es desagradable delante de Dios. Quiero que dejemos un papelito aquí en Isaías 51 y vayamos a Miqueas 6:6, versículos 6 al 8. Dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Sabemos que el sacrificio de Cristo fue suficiente para poder acercarnos delante de Dios por nuestro pecado y por nuestra rebelión. Pero ¿cómo podemos presentarnos nosotros delante de Dios? ¿Qué es lo bueno delante de Dios? ¿Qué pide Dios de nosotros? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Veamos cómo la justicia, el practicar la justicia en nuestra vida diaria es más importante que los holocaustos, que las ofrendas, que los sacrificios, que los servicios externos que podamos hacer a Dios. En Proverbios 21:3 también se nos habla la palabra de Dios de la importancia de practicar la justicia, de caminar en justicia ante Dios. Proverbios 21:3 dice: hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Como repito, este sería un tema muy amplio en el que, si Dios me permite, en algún momento lo vamos a meditar. Pero veamos cómo hacer justicia y juicio es más agradable que sacrificio a Jehová. Y entonces allá en Isaías 51, regresando a Isaías 51, Dios le habla a su pueblo y dice: oídme los que seguís la justicia. Que Dios nos conceda a nosotros ser parte de los que seguimos la justicia. Repito, somos justificados por la fe en Jesucristo, pero también somos llamados a vivir vidas justas de acuerdo a su palabra. Oídme los que seguís la justicia. Luego sigue diciendo: los que buscáis a Jehová. Esta palabra es para los que realmente buscan a Dios. Igualmente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se habla ampliamente de buscar a Dios. Hoy estamos buscando a Dios y gracias a Dios que Él nos concede estas oportunidades, que a veces tal vez no las valoramos, pero hermano, el tener la oportunidad de buscar a Dios, el tener la oportunidad, el tiempo, las capacidades para buscarle, la disposición para buscar a Dios, eso no tiene precio. Gracias a Dios porque estamos en este lugar, en esta mañana, buscando a Dios, buscando su presencia. Muchas veces en el libro de Amós, por ejemplo, muchas veces se repite: buscadme y viviréis, buscadme y viviréis, porque buscar a Dios es la vida de nuestras vidas, es lo que hace que tengamos vida espiritual. Aquí mismo en Isaías 55, una página después, en el versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Buscar a Dios. Dios siempre nos llama a buscarle, a buscarle, a buscarle mientras puede ser hallado. A buscarle, hermano. En Colosenses 3 se nos dice que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba y no las de la tierra. Así que, hermanos, esta palabra es para nosotros. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Y luego, entonces, regresemos ahí a Isaías 51. Se nos habla y se nos dice que debemos oír. Dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Estuve investigando qué es una cantera, viendo fotos, y hermanos, las canteras son lugares al aire libre, son huecos de donde se excavan las piedras y rocas. Fíjese que antes nosotros, usted y yo, éramos piedras perdidas en el olvido, en una cantera, y allí el Señor nos buscó. Y allí el Señor nos encontró. La palabra de Dios nos dice que ahora nosotros somos piedras vivas. Ahora ya no estamos allá perdidos en una cantera. Ahora ya no somos piedras olvidadas, sin ningún propósito y sin ningún valor. Qué maravilloso, hermano, que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué maravilloso que la palabra de Dios dice que Él vino por lo vil y lo menospreciado del mundo. Una piedrita en una cantera no vale nada.
Pero hermano, de allí nos sacó el Señor. Esa es parte de su misericordia y de su gracia hacia nuestras vidas. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Ese era el antes, pero ahora mire el ahora como piedras vivas. Leamos en Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Mira el versículo 5, Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. De piedras de cantera, de piedras muertas, de piedras perdidas, ahora dice que somos piedras vivas. ¿Usted ha visto alguna piedra viva? No, las piedras son minerales que no tienen vida en sí mismas. Pero hermanos, de aquellas piedras que estaban en una cantera sin vida, ahora sobrenaturalmente, ahora somos piedras vivas. Y dice, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. De piedra de cantera, ahora somos templo y morada del Espíritu Santo y vamos siendo edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos un pasado y tenemos un presente. Y ese presente es un presente maravilloso, como templo y morada del Espíritu Santo, como parte de ese edificio que se va edificando. Ay, hermano, qué maravilloso saber que ahora somos templo del Espíritu Santo. Qué maravilloso que fuimos sacados de aquella cantera para ser edificados como sacerdocio santo. Pero hermanos, ya en Isaías 51, que estamos meditando, se nos dice, gloria a Dios por el presente actual, pero se nos dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Es decir, no debemos olvidar de qué piedra fuimos cortados, de qué hueco de cantera fuimos arrancados. No debemos olvidar aquel pasado del que Dios en su misericordia nos rescató. Hoy seríamos simples piedras de cantera, pero qué amor y qué misericordia, qué poder que de una simple piedra, entre miles de piedras, Dios tuvo misericordia. Fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos justificados por la fe. Él tuvo misericordia de aquella simple piedra para hacerla templo del Espíritu Santo. Dios escogió lo vil y lo menospreciado. ¿Quién escogería una simple y solitaria piedra para hacer en ella maravillas? Pero como lo dije en el inicio y lo dice en 1 Corintios 1, 27 al 29, Dios escogió lo vil, Dios escogió lo menospreciado, Dios escogió lo que nadie escogería. Leámoslo, 1 Corintios 1, 27 al 29. Desde el 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Aquí ninguno. No es que muchos, ninguno. Aquí podríamos decir que somos sabios según la carne, ni poderosos, ni nobles. Ninguno de nosotros éramos eso. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Será esto cierto? Sí, Él escogió lo necio. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Por eso estamos aquí.
Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que somos llamados a recordar de dónde fuimos sacados, de lo viles que éramos, menospreciados que éramos, sin valor. Es tan saludable ver y recordar de dónde fuimos sacados, recordar aquella vida pasada. ¿Para qué? Para darle gloria y alabanza a Dios. Ese es el punto número 1. Para darle gloria y alabanza a Dios con un corazón realmente agradecido. ¿Cuántas veces los cristianos dejamos de valorar la gracia de Dios hacia su vida porque hemos olvidado ese terrible pasado, sin Dios, sin esperanza, ahí perdidos entre las otras piedras de cantera? Por eso el salmista decía: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca. Él es el que te perdona. Hermano, de allí brotará una alabanza y una adoración a Dios, de ese corazón agradecido por sus maravillas, porque Él se fijó en aquello insignificante. ¿Cómo era nuestro pasado, hermanos? Todos tenemos un pasado y un presente. Todos sentimos que la historia de nuestra vida es súper especial, porque cada uno lo hemos vivido, porque cada uno lo hemos experimentado. ¿De dónde lo sacó Dios? Recuerde su niñez, recuerde su adolescencia, su edad adulta. Recuerde todo aquello que, si el Señor no hubiera venido a su vida, no sé dónde estaríamos hoy. Estaríamos perdidos en esa cantera sin vida. Estaríamos, ay hermano, no, ni siquiera podríamos imaginar cómo estuviéramos hoy, revolcados en el pecado, si estuviéramos vivos, pues. Pero el Señor nos rescató, el Señor mostró esa maravillosa gracia hacia nuestras vidas, hacia esas piedras sin vida, hacia esas piedras sin esperanza, hacia esas piedras en las que nadie se hubiera fijado, pero que ahora somos piedras vivas, para la gloria y la honra de su santo nombre. El recordar el pasado nos va a llevar a alabar y glorificar su nombre, no a amargarnos. ¿Cuánto nos habla la Biblia acerca de eso? Porque muchas veces el cristiano, por falta de luz en la palabra de Dios, se recuerda el pasado, pero para alimentar amarguras del pasado. Pero como meditamos hace algún tiempo, debemos despojarnos de todo peso, y muchas veces el peso del pasado es tan fuerte sobre nuestras vidas. Debemos soltar toda amargura y todo peso del pasado que nos daña, y si recordamos el pasado, debe ser para darle la gloria a Dios, debe ser para darle la honra a Dios, la alabanza a Dios. Número 2, el recordar el pasado nos debe llevar a ser humildes, a mantenernos en humildad. Como leímos aquí mismo en 1 Corintios 1:29, dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cuando recordamos que éramos viles, que éramos menospreciados, que nadie daría nada por nosotros, que vivíamos una vida tan terrible, eso nos debe llevar a mantenernos en humildad y darle la gloria a Dios. ¿Cuántas veces el orgullo puede llenar nuestro corazón? ¿Cuántas veces nos sentimos superiores a los demás? Nos sentimos más especiales que otros. Nos sentimos, a veces Dios en su misericordia ha tratado de maneras diferentes con nosotros, porque tenía planes diferentes con nosotros, y menospreciamos a las otras piedritas que también fueron sacados de la cantera. Pero hermanos, Dios ha hecho maravillas en cada uno de nosotros. No debemos menospreciarnos unos a otros, ni juzgarnos unos a otros, como dice la palabra de Dios, sino realmente ser humildes, realmente humillarnos delante de la presencia de Dios y reconocer que no somos nada, que no éramos nada, que hoy somos templo y morada del Espíritu Santo, pero no merecíamos nada.
Eso nos lleva a ser humildes. Recordar la cantera de donde salimos, cómo nos alcanzó Dios, cómo estábamos, cómo era nuestra forma de vida. Tal vez sumergidos en la idolatría, tal vez con vicios, con inmoralidad sexual, con perversión, con malicia, orgullosos definitivamente, mentirosos, rebeldes, llenos de pecado y de maldad. Éramos inmundos, todos éramos inmundos, sucios, asquerosos, como dice la palabra de Dios. Todos, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahí andábamos en la cantera, destituidos totalmente de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué exaltarnos? Entonces, ¿por qué sentirnos superior a los demás? Entonces, ¿por qué ser tan soberbios? El recordar de dónde salimos nos va a llevar a mantener los pies en la tierra y ser humildes. Hasta la gente en el mundo, hermano, hasta la gente que no conoce a Dios, grandes personas que hoy son famosas, ricos, estrellas incluso de Hollywood, aplaudidos, muchas veces ellos cuentan de dónde salieron y muchas veces ellos cuentan que eso los ha ayudado a ser humildes con las personas, porque ellos saben de dónde salieron. Y ahora, hermano, cuánto más nosotros no deberíamos, al recordar de dónde salimos, al recordar y pensar dónde estaríamos hoy, poder realmente darle solo la gloria y la honra a Dios y pedirle a Dios tener un corazón verdaderamente humilde, humilde. No sentirnos súper especiales, porque ese es uno de los grandes peligros. Dios mismo se los advirtió al pueblo de Israel. Leamos en Deuteronomio 8, versículos 11 al 19. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y mire el 14: y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Notemos cómo esa es una inclinación de nuestro corazón, el enaltecernos. Cuando ya el Señor nos bendice, cuando ya nuestra vida no es la misma que ayer, cuando el Señor se va glorificando en nuestras vidas, cuando nos va poniendo en un lugar de honra, ¿cuántas veces nuestro corazón se enorgullece? Dice: y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hay otro pasaje también donde dice que ellos no fueron salvados por ser especiales, porque eran el más insignificante de todos los pueblos. Y hermano, eso es con nosotros. Él no nos salvó porque éramos muy especiales. Él no nos salvó porque éramos muy buenos. No, hermano. Él salvó lo vil y lo menospreciado. Leámoslo en Deuteronomio 7:7. Desde el 6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. O sea, un pueblo apartado para Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto lo hizo con el pueblo de Israel y esto lo ha hecho con su iglesia. Nos ha hecho un pueblo especial, como dice en Primera de Pedro. Nos ha escogido para hacerle un pueblo santo. Pero mira el versículo 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Por eso, cuando nos acordamos de nuestro pasado, cuando nos acordamos de la cantera de donde fuimos cortados, lo que nos queda es darle gloria a Dios y humillarnos, ser humildes delante de su presencia. Que el orgullo
no tome dominio de nuestro corazón. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, sin Dios, sin esperanza. Íbamos al fuego eterno, perversos, rebeldes, malvados. ¿Usted lo recuerda o ya lo olvidó? ¿Recuerda de dónde salió? ¿Recuerda el camino por el que Dios lo ha traído? ¿Recuerda todas esas debilidades, todos esos pecados? ¿Lo recuerda? Si recordamos eso, hermanos, no vamos a menospreciar a los demás. Vamos a ser realmente humildes, sencillos. Le vamos a dar toda la gloria y toda la honra a nuestro Dios. Eso mantuvo al apóstol Pablo en humildad, a pesar de que Dios lo puso en mucha honra, a pesar de que fue un gran siervo de Dios. Hermano, muy pocas veces él hablaba de lo que él hacía. Él hablaba más de que Dios tuvo misericordia de él y que él era el más grande de todos los pecadores. Pero quiero que leamos allá en 1 Corintios 15:8. Empecemos desde el 7 porque está dando testimonio. Dice: después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, el último, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Subrayemos eso. ¿Será que así nos sentimos nosotros? Yo soy el más pequeño de todos los hermanos. Muchas veces se apodera de nosotros un espíritu farisaico. Muchas veces nosotros nos presentamos ante Dios: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que gano. Yo te sirvo, Señor. Pero mire cómo se presenta el apóstol Pablo recordando su pasado: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Aquí él estaba recordando de dónde fue cortado. Aquí él estaba recordando la cantera de donde salió. Y hermano, ¿cómo nos guarda eso? Realmente, ¿cómo nos guarda de ser orgullosos? No es solo para vivir hablando como los viejitos que viven solo repasando el pasado y hablando del pasado y hablando del pasado. No es exactamente para eso. Es, hermano, para que ese pasado marque nuestras vidas y seamos hechos un instrumento útil para la gloria de Dios. Porque fíjese que ese pasado llevó a Pablo a servirle, y ese es el punto número 3, servirle. Nos lleva a darle gloria a Dios, nos lleva a ser realmente humildes y nos lleva a servirle de corazón. Sigamos leyendo, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Eso lo dijo en una humildad y sencillez verdadera, dando gloria a Dios. No como nosotros, que muchas veces en nuestro orgullo: es que por la gracia de Dios soy lo que soy, pero con aquel sentimiento de autoexaltación terrible. Mire, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, y que Dios nos ayude a que la intención más profunda de nuestras vidas sea de verdad darle gloria a Dios. Este hombre con toda humildad dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El recordar ese pasado lo llevaba a servirle a Dios con todas sus fuerzas, con todo su ser, de tal manera que lo llevó a trabajar más que todos los demás. Esa gratitud nos va a llevar a desear y anhelar servirle, agradarle de corazón, poder invertir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas para obedecerle, para amarle y para proclamar su palabra. No para proclamar nuestras vidas, para proclamar su palabra, porque, hermano, es la ley de Jehová la que convierte el alma. Que podamos de verdad hablar esta bendita palabra, que de verdad podamos servirle a Dios.
que no tengamos en poco su maravillosa gracia. Recordemos con gratitud que el Señor nos rescató. Número 4, ese recordar de dónde salimos nos lleva a desear no volver nunca más a esa cantera. ¿Qué piedra que ahora es templo del Dios vivo va a desear regresar a aquella cantera inmunda, sin esperanza, sin Dios, apartada de Dios? Hermano, como cantábamos en esta mañana, he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Que recordar ese pasado inmundo nos lleve a desear y anhelar seguir adelante, ir hacia adelante, permanecer como piedra viva, ser edificados como sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios y nunca más ser parte de esa cantera inmunda donde no había vida, donde vivíamos para el pecado, para el diablo, para las tinieblas. Y por último, número 5, nos lleva a tener esperanza para nuestro presente. Regresemos a Isaías 51. El pueblo de Israel estaba pasando por un tiempo de desánimo, por un tiempo de desesperanza. Y Dios les dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ellos podían recordar que Dios levantó al pueblo de Israel de 2 ancianos, pero Dios hizo maravillas formando aquel pueblo. Ver hacia atrás y ver su poder para rescatarnos, para cambiarnos, para transformarnos, para hacernos su pueblo santo, nos lleva a fortalecer nuestra fe, nos lleva a consolarnos, nos lleva a creer que Dios puede hacer maravillas en nuestro presente. Porque leamos el versículo 3, dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. El pueblo de Israel estaba en ese estado crítico de desánimo, de sequedales espirituales, pero Dios, que los sacó con su mano poderosa de la cantera, también podía sacarlos de aquel estado y llenarlos de alegría, de gozo, de alabanza, de voces de cántico. Podía consolarlos, podía cambiar el desierto en paraíso, podría cambiar su soledad en huerto de Jehová, y eso lo puede hacer Dios en nuestras vidas. Tal vez usted hoy se siente desanimado, tal vez hoy usted se siente entristecido, tal vez usted siente su vida espiritual como un desierto, no siente deseos, no siente anhelos, no siente la presencia de Dios. Tal vez se siente en soledad, como aquellas piedras de cantera, tal vez en algún momento. Y de hecho el cristiano tiene etapas en sus vidas en las que puede llegar a sentir soledad, y es por eso que necesitamos continuamente buscar a Dios y llenarnos de Dios. Pero mire, hermano, Dios puede cambiar todo eso, así como Él con su poder cambió, con su mano poderosa cambió nuestra vida, cambió nuestro futuro, nos transformó, nos liberó, nos sacó de la soledad terrible de aquella cantera, a ser ahora parte de su pueblo. Así, si hoy estamos pasando momentos difíciles, si hoy estamos pasando angustia, tribulación, desiertos espirituales o tristezas, el Señor también tiene poder para cambiar eso en nuestras vidas hoy. Ver su poder en el pasado
en nuestras vidas nos lleva a fortalecernos en fe, en que Dios puede obrar en mi presente, Dios puede glorificarse, Dios puede manifestar su poder y Dios puede llenar nuestras vidas nuevamente de alegría, de gozo, de alabanza y voces de cántico. Ese es nuestro Dios, hermano. A Él sea la gloria en esta mañana. Como cantábamos, ¿cómo olvidar su tierna voz llamando? ¿Cómo olvidar que Él, aquella piedrita, la estaba llamando de aquella cantera? ¿Para qué? Para darle vida, para darle propósito, para santificarla, para darle vida eterna, para consolarla, fortalecerla, edificarla, para cambiar en sus tiempos de sequedales, cambiar esos tiempos y darles el refrigerio del Espíritu Santo. Gloria a Dios por su palabra. Oremos en esta mañana.